Y, a ver, voy a poner mi presentación. Igual no vemos, igual tienes que moverlo. Vamos a ir con el fácil. ¿Ahí mejor? Espérame. Bueno, yo soy historiador de base, luego hice el máster de antropología aplicada y a mí personalmente siempre me interesó la educación, por lo que mi proyecto de cooperación con la oficina de cooperación fue en un colegio. Fue en la localidad de Souain, que está a unos 160 kilómetros al sur de Addis Abeba. Es una población que tiene, según el censo de 2007, 43.600 habitantes, más los que viven en el distrito, que en este caso son unos 20.000, según me dieron datos las hermanas salesianas con las que yo trabajaba. Es una zona muy pobre, trabajan principalmente la economía se sustenta en la agricultura, en la pesca porque hay un lago que mide unos 30 kilómetros de longitud y en la producción de flores. Las flores que compráis aquí las producen en Etiopía, la gran mayoría. Yo trabajaba con las hermanas salesianas de Souain. Yo trabajé principalmente en la escuela de primaria, pero el proyecto que ellas tenían allí era un proyecto... ¿Se mira así bien? Mejor. Era un proyecto global. Es lo que me gustó de la experiencia, que ellas no trabajan sobre un solo aspecto, sino que tenían una idea bastante buena de lo que debe ser una cooperación que funcione. Tenían una escuela de primaria, tenían un grado de formación profesional en informática y otro en moda. Habían conseguido este año, cuando llegué yo, un grado universitario en formación de informática. Mantenían abierto un cibercafé y una tienda de moda, tenían un dispensario médico y además tenían programas de ayuda a los más necesitados del lugar y empezaban a hacer otros programas de ayuda en los pueblos cercanos a la ciudad, que básicamente eran de poner electricidad y llevarles pozos de agua, que con eso mejoraban enormemente su calidad de vida. La escuela era esta, yo aquí estoy bajo con el director, que es un chico muy joven, se llama Curi. La escuela albergamos a 1.700 alumnos. Teníamos desde primaria hasta instituto. El ratio era unos 55 alumnos por clase. Teníamos unos 60 profesores, más 10 o 15 personas de personal auxiliar, limpiadoras, guardias de seguridad. El modo de entrar al colegio era una educación de élite, era la mejor educación que te podían dar en Souain, sin duda, y tenían preferencia los niños pobres de la ciudad. Si eras de una familia pobre, las monjas tenían una red de informadores y te llevaban a su colegio. Pero al mismo tiempo teníamos al hijo del presidente de la empresa de las flores de allí. O sea, también había niños ricos. Esto es un día de clase, estos son 1.700 niños todos juntos. Esto es un aula, tenían laboratorios de informática, de química. El laboratorio de química lo tenían mejor equipado que el del instituto de aquí de Salamanca. Una sala de pedagogía, una sala de profesores, y lo que se ve lleno de libros es que los libros, no es como aquí, los libros pertenecen al colegio y año tras año los tienen que ir remendando. El día a día en el colegio básicamente era, yo lo que fui allí fue en teoría para dar clase de inglés, pero básicamente lo que estuve es más de capacitación pedagógica a los profesores, porque unos problemas que había que era un desastre. Los profesores tenían una buena formación, pero la pedagogía no la conocían, básicamente les pegaban a los niños cuando había cualquier problema. Yo nunca decía nada porque su forma de actuar es una cosa que no puedes ir con la mentalidad allí y decir no pegues al niño, y dice, bueno, si le pegas alguna razón tendrás para ello, pero has pensado hacer esto otro. Nunca tienes que imponerte. Y también trabajaba en dirección, porque
que las monjas habían estado durante años sin llevar a nadie allá a controlar el instituto y el colegio ya estaba desbordado eso, los profesores no iban a clase, había muchísimos problemas y básicamente estuve trabajando en poner al instituto al día y al colegio, hacerlo volver a funcionar. Pero más allá de mi experiencia personal, lo que me gustaría más explicar hoy es por qué me gustaba trabajar allí, el sistema que tenían montado las monjas, el sistema de desarrollo integral. El Fashion, el IT, como ellos lo llamaban, era también para alumnos pobres, para alumnos que no habían logrado entrar a la universidad, porque en Etiopía tiene una especie de selectividad como la nuestra, pero para entrar en una carrera, aparte de pasar el corte, tienes que conseguir una nota muy alta. Y si no, el gobierno elige a qué ciudad y qué carrera vas a estudiar. Luego, lo bueno que tenía este programa es que conseguía que casi el 95% de los diplomados o que salían de los programas encontraban trabajo rápidamente. En la universidad, como he dicho antes, habían conseguido que el gobierno etíope les reconociera como grado universitario la calidad que daban, pero era curioso, por ejemplo, en la universidad empezaban en informática explicando cómo se crea una carpeta o cómo se mueve el ratón. Las monjas están intentando dar publicidad al proyecto y, por ejemplo, habían creado desfiles de moda en España y habían estado expandiendo la universidad y el fashion a otras misiones de las hermanas salesianas en Etiopía. Esto es el colegio de moda. Luego, el dispensario médico. Las monjas tenían un dispensario médico en medio de la misión, al que atendían otra vez a los más pobres, que cubría a los profesores, alumnos, trabajadores y familias de estos, porque en Etiopía, aunque el sistema sanitario es público, tú tienes que pagarte las cosas. Es lo curioso, es público, pero tú tienes que pagártelo. Y es que era gratis. El problema, que abusaban de ello. La gente iba y las engañaba. Luego tiene un programa de nutrición en el que estuvo Alicia trabajando. Y en casos especiales, muy complicados y que dependía la vida, mandaban a los pacientes a España antes y ahora debido a la crisis les van a empezar a mandar a la India. Esto es el dispensario médico, pero supongo que Alicia os lo va a hablar más de ello, así que... otras actuaciones que tenían las hermanas allí. Distribuían comida cada 15 días, cereales. Tenía un orfanato hasta hace nada, que hace un par de meses que sigo en contacto con ellas y lo han cerrado porque debido a una nueva ley ya han vuelto a abrir las adopciones internacionales y todos los niños los van a mandar para Italia y para España. Y los proyectos de desarrollo de aldeas próximas, que es llevarles luz, agua y en algunos casos intentarles poner un pequeño dispensario médico. Yo allí, debido a la formación de antropólogo, pues yo lo que estuve allí, pues cotilleaba cómo funcionaban las cosas y detecté esto. Los puntos fuertes que tenía el proyecto. El primero, que tenía la conciencia del tiempo, llevan 30 años allí. Pero ellas mismas te decían que llevan 30 años, pero que ellas lo que querían era irse, que no dependiera la ciudad de ellas. Decían que ellas estaban para enseñarles, pero que un momento se tenía que acabar y tenían que valérsela por sí mismos, ellos los etíopes. No, el impacto real en la sociedad de Ushuaia se veía. Trabajaban para ella, eran 5 monjas y tenían contratadas unas 200 personas. En un país con el nivel de paro y desempleo de Etiopía, eso se nota. Luego estaba enfocado a los más pobres siempre. Aunque luego lo diré en puntos débiles, se las colaban siempre, les engañaban o se dejaban engañar ellas en muchas ocasiones. Ellas siempre, yo les oí muchas conversaciones que siempre tiraban hacia los niños pobres o hacia las familias pobres. Siempre intentaban trabajar esa zona de la población. El proyecto era integral de desarrollo porque tenían sanidad, educación y desarrollo económico, todo junto. Además, hablaba antes que tenían un cibercafé y una tienda de moda. Cibercafé, básicamente, los únicos 5 o 6 ordenadores de uso público que había en la ciudad para 60.000 habitantes, aunque solo funcionaba uno en realidad. Y luego el proyecto de moda era, con la producción que sacaban de la escuela de moda, la ponían a la venta, era una producción de una calidad bastante buena, y la ponían a la venta tanto para turistas como para etíopes, los precios no eran caros. Y con eso subvencionaban el colegio en el que yo trabajaba. Porque el colegio, como he dicho antes, era de élite,
Pero aunque allí también la educación es pública, pero tienes que pagarla también. Tiene un concepto de lo público muy diferente al nuestro. Y tenían las matrículas más bajas. Los uniformes en Etiopía son obligatorios entre los centros de educación. Y a las chicas que entraban, las chicas y chicos que entraban a aprender diseño de moda, el primer año les podían hacer uniformes. Y con los uniformes vestían a los niños del colegio. Aprovechaban bien los recursos, eso que acabo de explicar, y también lograban sacar dinero debajo de las piedras. Lograban fácilmente conseguir donaciones y tenían mano con el gobierno etíope, sabían manejarlo, se puede decir. Los puntos débiles: la organización que tenían interna era un desastre para tomar cualquier decisión. Tenían que ponerse, lo primero, tenía una madre superiora, pero no era la que mandaba en realidad, mandaba otra monja, que llevaba más años. Eso se veía fácil, en cuanto llegaba sabía quién mandaba. Y esa monja además viajaba mucho, y cuando no estaba esa monja en la ciudad no hacían nada, se bloqueaban. Y luego cuando tenían que esperar a los martes siguientes porque tomaba las decisiones de forma colegiada. Y hasta que no estaban las 5 de acuerdo en algo no hacían nada. Así que muchísimos problemas del colegio nos los comíamos con patatas durante semanas porque nadie hacía nada. Otro problema que tenían: cambio frecuente de las hermanas. No sé cómo, eso ya no entendía muy bien, pero cada unos pocos años las obligan a cambiarse de una misión a otra, las monjas. Y en gran parte pierden el conocimiento adquirido y empiezan de nuevo y a repetir los mismos errores. Lo que he dicho, pecan de inocentes, los dejan engañar. El dispensario médico lo iban a llevar a la ruina. Alicia lo sabe, que iba todo el mundo a pedir. Y el problema del VIH, que estas no son como otras monjas que dan preservativos, estas no querían hablar de la palabra. La reflexión personal, esto ya va más dirigido a los alumnos de este año, que era que lo intentéis. El proceso para tener una beca es muy pesado, es muy desesperante. Yo en mi caso, ellas escribieron su proyecto, yo el mío, a ellas les quitaron el proyecto, a mí me lo dieron, pero a mí de rebote. Pero hay que ser flexible. Yo fui a hacer una cosa allí, pero tienes que hacer todo lo que puedas. A mí me hagan el chico para todo, me hagan las monjas, porque si un día tienes que ponerte a limpiar, te pones a limpiar. Si un día tienes que ir a hacer otra cosa. No refugiarse en el inglés, es aprender el idioma donde vayáis, que es mucho mejor, aunque aprendas 3 o 4 frases para vivir al día a día, es muy recomendable que lo hagas. Y conocer la realidad. Yo en la misión podía haberme quedado sin salir porque tenía unos muros de 2 metros acá al lado, yo tenía mi agua caliente, mi habitación, luz eléctrica, vivía muy bien. Pero hay que ir a conocer lo que hay fuera. Yo trabajaba en educación, pero aprovechando que estaba Alicia allí conmigo, pues me fui a ver como en un hospital. Fuimos a Addis Abeba a ver el hospital más grande, el público, vamos a ver uno privado, vamos a ver tal cosa, vamos a hablar con un hombre que sabe de esto. Es intentar conocer todo lo que podáis. Y bueno, ya acabé.